La charla va a ser sobre la Iglesia copto-católica y precisamente el subtítulo de la charla es un primer y breve acercamiento. Aquí no se trata de hacer una clase de historia, sino una charla para acercarnos mejor a esta realidad que se llama copta católica, la realidad copta católica, es decir, la iglesia copta católica. La cruz que ven ustedes es la forma del arte, como el arte copta, el arte copto hace la cruz. Y allá claramente la persona es cristiana, copta. Estamos en Egipto. Entonces la iglesia de la cual voy a hablar es una iglesia que se ubica en Egipto y que es una iglesia copta, pero además es católica. Entonces, me permite compartir con ustedes el esquema que voy a manejar en la charla. Ante todo, voy a hablar de tres coordenadas terminológico-históricas y que son Egipto, Iglesia copta, Iglesia copto-católica. Este sería el primer momento de la charla, el primer momento del esquema, hablar de tres términos que son que tienen una connotación histórica también. Luego, en segundo momento, vamos a hablar de un elemento fundamental. ¿Desde cuándo empieza este fenómeno que se llama la Iglesia copto-católica? Por tanto, usé la palabra el restablecimiento del patriarcado copto-católico y la Iglesia copto-católica. Aquí hay un poquito de historia, un poco de historia. Y finalmente, el último punto es, y entonces, después de estas terminologías, después de esta historia, esta iglesia, ¿qué situación tiene actualmente? Por tanto, la situación actual de la iglesia copto-católica, donde voy a hablar de la composición actual, cómo está compuesta, la identidad, cómo se concibe a sí misma y la misión. Claramente, el que está hablando a ustedes es uno de esta iglesia, entonces voy a hablar como desde la experiencia y también desde el estudio que uno ha realizado acerca de la historia de la iglesia. Por favor, ubican esta charla dentro del marco de la historia de la iglesia universal. La iglesia cristiana, es decir, la iglesia de Jesucristo, la iglesia tiene 2000 años. Dentro de esta realidad existe esta iglesia copta católica y vamos a explicar todos. No sé si les parece buena la estructura de la charla. En todo caso, voy a empezar con el primer punto y siempre lo van a ver por arriba, así se cambia el número. Si cambia el número, significa que ya pasé al segundo o al tercero. ¿Listo? Tres coordenadas terminológico-históricas que son Egipto, Iglesia copta, Iglesia copto-católica. Primera coordenada, entonces, Egipto. Egipto está, seguramente ustedes conocen muy bien la bandera del Kuwait. Aquí está la bandera de Egipto, que son de tres colores, y en medio es el águila. Para los que están interesados de la famosa realidad que se llama egiptología o el estudio de Egipto, tendrán que recordar que Egipto no es una palabra así para representar una realidad uniforme, sino incluso este elemento les va a servir mucho, se van a visitar a Egipto. Tendrán que decidir qué quieren ver en Egipto. ¿Quieren ver Egipto faraónico o Egipto copto o Egipto islámico o Egipto moderno o una mezcla de todo? Entonces, el Egipto faraónico, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Aquí no estamos para contar las familias egipcias, cómo empezó la unificación del sur y del norte de Egipto y todas las historias famosas de los faraones, Tutankamón, Akenatón y todo el famoso libro de los muertos, que en realidad no se llama libro de los muertos. El nombre de este libro es La salida a la luz, pero lo hicieron famoso en Occidente hablando de eso. Pero en todo caso es un Egipto del cual no vamos a hablar ahora, es el Egipto faraónico,
y su importancia precisamente porque en la segunda etapa viene el Egipto copto. Egipto copto cuenta, según la tradición, y la tradición cuenta, especialmente Eusebio de Cesarea, no hay tiempo para leer la cita, pero si quieren, si alguien tiene el libro, es en su famosa obra que se llama Historia Eclesiástica, el libro 2, el capítulo 16. Él nos cuenta que quién es el evangelista que fue a Egipto, fundó la iglesia de Egipto, es San Marcos. San Marcos. Entonces, según la tradición, según padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, fue el evangelista San Marcos a fundar la iglesia en Egipto. Entonces, después del Egipto faraónico, viene el Egipto copto. Ahora nos toca decir qué significa copto, pero lo interesante es que incluso la tercera evolución del idioma egipcio, que es el demótico, va a ser la base del idioma que se llama copto también. Entonces, más adelante lo tratamos. La iglesia copta fue fundada durante el reinado de Nerón, es decir, en el primer siglo. Y aquí tenemos una cosa muy interesante. Allí se funda la iglesia, o está fundada la iglesia copta como una sede de las famosas 5 sedes que vamos a tratar más adelante. Y esta realidad sigue hasta el siglo VII. Tenemos que explicarla más adelante, lo vamos a hacer. Egipto también, copto, tiene importancia porque fue el lugar del nacimiento del monaquismo o de la vida monástica o del monacato también se dice. Entonces, el lugar del nacimiento de esto. Orígenes, uno de la época patrística, nos hablaba también de esta realidad, de algunos que van al desierto, pero según la tradición, tenemos San Antonio, el abate San Antonio, como el fundador del monaquismo en Egipto, que con todas sus formas, ¿no? Las más famosas, eremitano, y el cenobítico. Entonces, los que vivían solitos, los que vivían en comunidad. Pero en todo caso, el Egipto copto también dio muchas cosas a la Iglesia Universal. Dio, por ejemplo, la realidad del monaquismo. Algunos de los padres de la Iglesia, Atanasio, Heredlo y otros que se pueden recordar, y dio muchas cosas también, ¿no? La famosa escuela de Alejandría, pero esta realidad duró desde el siglo I hasta el siglo VII. Entonces, el Egipto faraónico es 3 años antes de Cristo. Hasta cuando el Egipto empieza a volverse más débil, faraónico, con la historia famosa de Cleopatra y todo esto, ¿no? Y luego empieza la realidad que es el Egipto copto hasta el siglo VII. ¿Qué pasa con el siglo VII? Siglo VII no solamente ve el nacimiento de la realidad que se llama el Islam, sino también la conquista, la invasión árabe de Egipto en 639, que va a completarse en los años 640-41. Empieza el Egipto islámico. Entonces, pasamos de Egipto faraónico a Egipto copto y ahora Egipto islámico. Claro, los coptos siguen viviendo, pero con la realidad islámica, ¿qué pasa? El idioma copto, que vamos a tratar más adelante también, empieza a desaparecerse en la vida, en la realidad cotidiana, y se reduce como el idioma latino, como la lengua latina, solo a la liturgia. Y actualmente el copto no se habla en Egipto, sino está dentro de la liturgia. Y dicen autores desde el siglo X después de Cristo, que ya la gente no entendía el copto en el siglo X. Entonces los autores, los teólogos, los pastores empiezan a hablar el idioma de la gente, que es el árabe, porque ya el Islam o la invasión árabe de Egipto, que empieza desde el siglo VII, ya impuso también el idioma, que es el árabe,
y la gente hablaba en árabe. Y aquí hay un campo interesante, se llama el patrimonio árabe cristiano, es decir, ya la teología no se escribía en griego o en copto, sino en árabe, y es un campo amplio, muy amplio, que no estamos para tratarlo ahora. Esta realidad del Egipto islámico sigue hasta el siglo XIX, el siglo XIX. Claro, no es que se acaba el Islam de Egipto en el siglo XIX, sino empieza una realidad nueva que es el Egipto moderno, que en realidad hay uno famoso que se llama Muhammad Ali. Muhammad Ali. No sé si algunos de ustedes es también estudioso de la historia en general, historiador o no, pero en todo caso, Egipto en los últimos años, antes del siglo XX, fue conquistada por los turcos. Y entonces Muhammad Ali era un general y gobernante electo de Egipto. Entonces él empezó, con él se empezó el Egipto moderno, 1805. El verdadero creador del Egipto moderno es este señor, Muhammad Ali. Muhammad Ali, el que era un general turco y vivió en Egipto y gobernó Egipto y empezó a tener autonomía. El primer gobernante oriental que introdujo la civilización occidental en su país. Muhammad Ali, además, ser turco, pero él empezó a introducir la civilización occidental, porque imaginan el mundo árabe antes del siglo XIX, vivía como un poquito encerrado con respecto al occidente. Entonces, Muhammad Ali trajo la civilización occidental a Egipto. Para ganar tiempo, porque el tiempo no permite todo, Egipto siguió la historia después de Muhammad Ali. En 1953, ya empiezan ustedes a recordar las fechas, Egipto tuvo su independencia de forma definitiva. Hicimos como una protesta contra los ingleses porque fueron los últimos conquistadores. Imaginan Egipto desde el inicio hasta el siglo XX, desde los faraones hasta el siglo XX, empezó a ser liberarse, empezó a ser independiente solo en el siglo XX. 1953. Allí empiezan los presidentes, porque Egipto hoy es una república, por eso se llama República Árabe de la República Árabe de Egipto. El primer presidente que tuvimos es Najib, luego vino el famoso Nasser, luego Sadat, Mubarak, contra el cual hicieron la revolución de 2011, y después de Mubarak vino Morsi, que pertenece a los hermanos musulmanes. Entonces, y la actual se llama Abdel Fattah el-Sisi. El idioma oficial de Egipto moderno actual es el árabe, y la religión oficial, como pasa en todo el Medio Oriente. Tal vez el Líbano ahora un poquito distinta a la realidad, pero en los países árabes la religión oficial es el Islam, pero del rito islámico sunita. Kuwait es sunita, ¿sí? Irán es chiita. Son dos comunidades que surgieron del seno del Islam, como podemos acercarnos así sin complicación, como fue la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. Y la población de Egipto tiene actualmente 90% de esta religión sunita, islámica sunita, y 10% que son los coptos. Listo. Esta primera terminología histórica espero que nos dio una ambientación de la primera realidad que es Egipto. La segunda coordenada es iglesia copta. Ustedes pueden ver aquí los que van a la misa copta. Si alguien tiene muy bien la vista, en el fondo va a haber una silla, ¿sí?, donde está sentado el patriarca Shenouda III, el que era anterior al actual patriarca, y los demás obispos, y esta es una iglesia copta ortodoxa.
copta ortodoxa. Ahora voy a explicar eso. Empezamos entonces a explicar ante todo el término copto. ¿Qué significa copto? Según un autor que se llama Gabriele Giamberardine, un italiano, un franciscano, un padre franciscano que vivió en Egipto y estudió muy bien la teología copta, dijo, me paso en él, ¿no? Que la palabra copto, el adjetivo copto, podrá tener tres significados, ¿no? Y al final vamos a optar por la tercera. El primer significado sería el significado geográfico o la explicación geográfica. Y la segunda explicación es teológica y la tercera glotológica. Entonces, el adjetivo copto, ¿qué quiere decir cuando escuchan ustedes la palabra copto? Según un primer significado, sería o sea nombre de una aldea en el Alto Egipto, en el sur, donde el Nilo, ¿por qué se llama Alto Egipto? Porque el Nilo está muy alto al sur y por eso el agua baja hacia el norte, hacia el delta para terminar en el mar Mediterráneo. Entonces dicen, una explicación del término copto indica una aldea del Alto Egipto que se llamaba Coptos. Pero una segunda explicación del término sería la teológica. Es muy interesante esta segunda, aunque no es propiamente el término, ¿no? La segunda, que es teológica, es la derivación del verbo koptinen del griego, es decir, separarse. Entonces, cortarse. Dicen que esto sería la explicación del término copto. ¿Y por qué se llaman, y por qué este significado teológico? Precisamente porque dicen, porque la iglesia de Egipto se separó de la iglesia universal con un concilio famoso, más adelante lo podemos mencionar, un concilio ecuménico que se llama Calcedonia en el siglo V. A causa de la discusión si Jesucristo era naturaleza humana o naturaleza humana y divina o solamente naturaleza divina, el famoso monofisismo. Aquí no estamos para explicar este punto, pero tal vez el término copto viene de la situación de separación de esta iglesia, de la iglesia universal. Pero también, ustedes saben, no sé si lo saben o no, casi los árabes lo hacen también, en la India, no sé, también los que están allá nos pueden confirmar, hacen en Egipto también, hacen circuncisión. Los judíos también hacen esto, ¿no? Y algunos dicen que los judíos lo aprendieron de Egipto. Aquí sería una paréntesis larga. El punto es, con la circuncisión se corta, se separa una parte del cuerpo. Entonces sería esta explicación, aunque no es teológica, pero los judíos, la parte de la circuncisión era el signo de la alianza de Dios con el pueblo, ¿no? Para nosotros, por eso San Pablo dice, nosotros no tenemos la circuncisión de la carne, ¿no? Sino la circuncisión del corazón. Pero el significado geográfico teológico no es el que explica propiamente el término copto. Según Giamberardine, la tercera es la más probable, es la glotológica. O sea, más bien que el término copto proviene del nombre griego egiptios, que significa egipcio antiguo. Entonces, es para decir, claro, el término explica que el que tiene esta ubicación es un egipcio antiguo. Por eso escuchan muchas veces ustedes que los coptos son las descendencias de los antiguos egipcios, Y con el tiempo, la palabra copto ha querido distinguir a los cristianos de los musulmanes, ¿sí? Los coptos son, por tanto, los cristianos de Egipto, los que siguieron siendo cristianos a pesar de la invasión de los árabes. Voy a hacer una pregunta
así a las personas que están o estaban en Kuwait. ¿Cómo se llama Egipto en árabe? ¿Cómo se dice Egipto en árabe? Nunca van a escuchar la palabra Egipto o Egypt. Se no están hablando en otro idioma, no van a escuchar estas expresiones. Se van a hablar en árabe, van a escuchar la expresión Misr, Misr, Misr. Entonces, Misr es otro nombre que fue dado con los musulmanes, ¿no? Pero el nombre que se mantuvo en todos los idiomas occidentales no es Misr, es, por ejemplo, español, Egipto, Egypt, Egipto en italiano, ¿no? En otros idiomas, ¿no? Se pueden buscar, pero todos vienen de la raíz copto. Y precisamente la palabra significa egipcio antiguo. Entonces, ¿qué son los coptos? Así, en general, son los cristianos que habitan en Egipto. Y aquí hay dos ramas, ¿no? De los coptos, los ortodoxos y los católicos. Para decirlo en términos generales, antes de profundizar el tema más adelante, los ortodoxos serían, así en forma más banal, en forma más superficial, los coptos ortodoxos, los que no pertenecen o los que no reconocen la autoridad del Papa de Roma, serían los ortodoxos. Y los católicos, coptos católicos, es una comunidad que aceptó la autoridad del Papa de Roma. Y entonces, estos coptos podemos llamarla, por eso podemos llamar la iglesia de copta como la iglesia egipcia o la iglesia alejandrina. O la iglesia también jacobita, pero no se digan jacobita para no ofender, porque es una cuestión de los que se separaron del concilio de Calcedonia y siguieron la enseñanza de un obispo de Siria que se llama Jacopo o Giacomo o Jacob, ¿no? Jacob, por eso en árabe se llama Yaqueba, es decir, jacobitas. El término copto no tenía entonces una connotación religiosa en sí mismo. Desde el punto de vista religioso, la denominación más común era jacobita, porque jacobita que siguieron la enseñanza del obispo Jacob. ¿Y cuál es la otra comunidad que estaba en Egipto, pero no era jacobita? Eran los melquitas. Y los melquitas, los que siguieron la enseñanza de Calcedonia. El concilio de Calcedonia que discutía si Cristo era una persona y dos naturalezas o una persona y una naturaleza. El monofisismo dice una persona y una naturaleza, y por tanto son los jacobitas. Los calcedonianos dicen que es una persona y dos naturalezas. No voy a abrir la paréntesis, si ustedes quieren más adelante lo discutimos. Entonces en Egipto vivió una comunidad, se llama Melquitas, que la palabra Melquita viene de Malek, el rey, los que siguieron al rey, es decir, los que siguieron al emperador, y por tanto, los que siguieron el concilio de Calcedonia. En vez de jacobita, los que siguieron a la enseñanza del obispo Jacob, que no era del concilio de Calcedonia. Para no quedarnos en mucha discusión, el término copto por sí no indica una realidad religiosa, ni tampoco una realidad teológica. Indica los habitantes de Egipto, que son los egipcios antiguos. Pero se dice también la iglesia alejandrina. Entonces, la iglesia copta es la misma iglesia egipcia, es la misma iglesia alejandrina. De hecho, la iglesia egipcia, que por razones más lingüísticas que teológicas, también pueden llamarse copta, ya lo vimos, ¿no? Pero por razones más históricas que apologéticas, también pueden llamarse alejandrinas. O la iglesia alejandrina. ¿Por qué se llama alejandrina? Porque Alejandría fue una sede de las famosas 5 sedes, el que se dice con el término griego, pentarquía, 5, pentarquía, por eso el Pentateuco son 5 rollos, 5 libros,
Pentarquía son 5 gobernantes, 5 sedes, 5 gobiernos que vamos a verlos más adelante. Entonces, la iglesia copta o alejandrina o egipcia tiene 3 ventajas. Uno, la antigüedad. Está desde el primer siglo. Segundo, el tradicionalismo congénito, el tradicionalismo genial, la tradición. Tenemos como iglesia católica también con ellos, compartimos la tradición. Pero la tercera es la particular devoción de María. No hay ninguna iglesia de las iglesias orientales en general, no solamente católicas, que hace lo que hace la iglesia copta. Dedican un mes completo a la Virgen María. Es el mes de Kiah, que coincide más o menos con el tiempo de la Navidad. Entonces, la gran devoción de la iglesia copta a la Madre de Dios. Otra curiosidad, que la famosa oración sub tuum presidium, bajo tu amparo, es una oración que encontraron a finales del siglo II, inicio del siglo III en Egipto. ¿Y dónde se dice? ¿Qué se dice en esta oración? Mucho antes de proclamar oficialmente la divinidad, la maternidad divina de María, esta oración en Egipto reconoció el título Madre de Dios, Theotokos. Entonces, esas son cosas geniales de la iglesia copta en general, ¿no? Ahora, ¿qué es esta famosa pentarquía? La palabra está allí arriba. ¿Qué es la famosa pentarquía? La pentarquía, pen 5 o penta 5, arge, o arquía, como lugar, como principio, como sedes. Al final, para no ir analizando la terminología, la terminología de la expresión, vamos a la realidad misma. Son las 5 famosas sedes de la antigüedad. El cristianismo antiguo surgió en Jerusalén, se expandió en todo el mundo y empezaron a fundarse las famosas sedes y por tanto los famosos patriarcados, ¿sí? Y las famosas iglesias. En la antigüedad no habían protestantes, ¿verdad? No habían los evangélicos, sino habían 5 sedes. No sé si alguien nos puede colaborar. ¿Cuáles fueron estas 5 sedes de la antigüedad? Ya saben una de las 5, ¿no? Una, la de Roma, la famosa, ¿sí? Entonces, San Pedro, San Pablo, la sede de Roma. El Papa de Roma, que es una asociación apostólica que llega hasta el Papa Francisco hoy. La otra sede es, yo ahora digo el orden no lo digo según la antigüedad, sino según lo que fue definido en el canon 21 del Cuarto Concilio de Constantinopla, que es para la Iglesia Católica el 8º concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene hasta hoy 21 concilio. Entonces, 21 concilio ecuménico. El último fue el Vaticano II en el siglo XX. Pero el 8º de esta serie es el 4º de Constantinopla. Y esto fue en el año 869 y 870, en el siglo IX. Según este concilio, en el canon 21, la pentarquía en orden sería Roma, Constantinopla que fue fundada, esta ciudad, por Constantín el Grande, y luego Alejandría. La pelea aquí, porque antes fue el segundo lugar Alejandría, pero en el concilio de Calcedonia empiezan también a poner en orden Constantinopla, ¿no? Antes. Y luego la 4ª sede es Antioquia, y la 5ª, Jerusalén. Esta es la famosa pentarquía. 5 sedes de 5 patriarcas. ¿Qué significa patriarca? El patriarca del griego tiene dos partes. Por un lado, patriarca, la primera parte viene patria, raza o país, y la otra, el argín. Es decir,
el patriarca es el padre o el jefe de una familia o de un clan. Entonces, cuando escuchan el patriarca de la Iglesia Copta Católica, vamos a hablar de él, es el jefe de la Iglesia Copta Católica. O el patriarca de la Iglesia Copta Ortodoxa es el jefe de ellos. El patriarca de la Iglesia Maronita, ¿no? Por eso hay muchos patriarcas y principalmente es el jefe territorial, el jefe territorial, ¿no? Ustedes saben que un patriarca oriental no tiene derecho fuera de su territorio. Roma era, aquí vamos a cerrar esta segunda coordenada por cuestiones de tiempo. Roma era el símbolo del gobierno, Alejandría era el símbolo de la luz de la verdad, porque Roma es muy famosa por su derecho, ¿no? Heredado del imperio romano. Y Alejandría por su famosa escuela, la escuela de Alejandría. Entonces, el símbolo de la luz de la verdad. Si la iglesia de Roma era el corazón del cristianismo, la iglesia de Alejandría era la cabeza del cristianismo, es decir, la fe y la razón, ¿no? La relación. Ahora, ustedes van a decir, oh, excelente, hasta aquí estamos hablando de la iglesia copta en general. ¿Desde dónde surgió y qué significa la iglesia copta católica? Ahora termino la última coordenada y voy a la historia de la iglesia copta católica, que precisamente es el segundo punto del esquema, ¿no? Y así adelantamos bien con la cuestión. La historia de la iglesia copta en general, ahora antes de ir a la tercera coordenada, se puede ser dividida en periodos. El primer periodo es el periodo desde el siglo I hasta el siglo VII, es el periodo bizantino. Entonces, debajo del imperio de Bizancio, entonces el imperio de Bizancio. Y luego viene el dominio árabe del siglo VII hasta el siglo XVI, y luego el dominio turco del siglo XVI hasta el siglo XVIII, y el periodo egipcio desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Esto sería la historia de la iglesia copta en general, pero no la vamos a contar. Ahora, la tercera coordenada, la imagen ven, son monjas egipcias coptas, pero católicas. Y esta es una de la Iglesia Copta Católica tiene dos fundaciones femeninas fundadas por la Iglesia Copta Católica. Esta es una de ellas. Entonces, la Iglesia Copta Católica, ¿qué es esta realidad? ¿Sí? La realidad copta, para decir, hace parte de la historia que hemos narrado ahora, ¿no? De toda esta iglesia copta en general. Por eso se llama copta. ¿Por qué mi iglesia a la cual pertenezco se llama copta católica? Precisamente copta porque comparte toda la riqueza de la tradición copta. Monaquismo, doctrinas, padres de la iglesia, toda esta historia. El idioma, yo no les conté del idioma. Hay un idioma que se llama el idioma copto, la lengua copta. ¿Qué es la lengua copta? Hizo uso la lengua copta de los 24 letras del alfabeto griego. Entonces, el idioma copto es la combinación del idioma griego que tiene 24 letras con 7 voces, letras que no están en el griego, sino viene del demótico, del idioma de la lengua demótica. Ustedes dicen en general el idioma egipcio, pero el idioma egipcio tiene 3 tipos. El copto es la combinación entre 7 letras de esta evolución del idioma egipcio, que es el demótico, con 24 de letras griegas, para hacer que los sonidos particulares de la lengua egipcia que fueron desconocidos en griego estén presentes. Por eso hay sonidos del copto que no están en griego, pero los 24 del griego están en copto. Además, hay una literatura copta. Desde el siglo VII hasta el siglo VIII, la literatura copta, incluso en Egipto, fue escrita en copto. Entonces, los antiguos padres de la iglesia copta escribieron en griego, Atanasio, Cirilo,
orígenes, pero después los pastores, los teólogos, empezaron a escribir en copto. Hasta el siglo X empezaron a escribir en árabe. Entonces, cuando hablamos de literatura copta, tenemos que distinguir lo que fue escrito en griego, lo que fue escrito en copto, propiamente, lo que fue escrito en árabe. Los coptos actualmente son el 10%. Ahora vamos entonces a ver la iglesia copta católica. Católica porque es una de las 24 iglesias sui iuris, que tienen autonomía, pero son integrantes de la iglesia católica. Tal vez alguien de ustedes se sorprende con esto, ¿no? Cuando se pregunta cuántas iglesias católicas hay, claro, una, de acuerdo, una por su unidad en la autoridad del Papa, ¿no? Como jefe, cabeza de la Iglesia Universal. Pero dentro de la Iglesia Católica hay iglesias. El Concilio Vaticano II usó el término iglesias particulares. Sí, pero son más que iglesias particulares. Entonces, aquí vamos a hacer una aclaración. Las iglesias orientales pueden ser ortodoxas o católicas. Hay dentro de las iglesias orientales, hay iglesias católicas. La iglesia copta es una de estas iglesias orientales, pero católica. Entonces, ¿qué es la iglesia copta católica? Es una iglesia oriental que propiamente es copta, pero pertenece a la Iglesia Universal Católica dirigida por el Papa actual, el Papa Francisco. El derecho canónico, el Concilio Vaticano II y la Iglesia en general reconoce estas realidades que se llaman iglesias orientales católicas. La Iglesia copta católica es una de ellas. ¿Desde cuándo empezó? Aquí tenemos que contar la historia y esto va a ser el segundo punto. Pero antes, me ayudan, por favor, a leer esta cita del Concilio Vaticano II de un decreto que se llama Orientalium Ecclesiarum sobre las iglesias orientales católicas en general. Y por tanto, la realidad copta católica cabe debajo de esta realidad de las iglesias orientales. Atención, aquí ¿quién está en la foto? Está el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, y aquí está el patriarca Ibrahim Ishaq Sedrat, el actual patriarca de la Iglesia Copta Católica. Aquí es la realidad copta católica. Por un lado, pertenece a Roma, está en unión con Roma, con el dogma católico, pero por el otro es Iglesia Oriental. Por favor, si alguien quiere leer la cita. Puedo leer yo si quieres. Dice, la Santa Iglesia Católica, que es el cuerpo místico de Cristo, consta de fieles que se unen orgánicamente en el Espíritu Santo por la misma fe, por los mismos sacramentos y por el mismo gobierno. Estos fieles, reuniéndose en varias agrupaciones unidas a la jerarquía, constituyen las iglesias particulares o ritos. Entre estas iglesias y ritos rige una admirable comunión, de tal modo que su variedad en la iglesia no solo no daña a su unidad, sino que más bien la explicita. Es deseo de la Iglesia Católica que las tradiciones de cada iglesia particular o rito se mantengan salvas e íntegras a las diferentes necesidades de tiempo y lugar. Estas iglesias particulares, tanto de Oriente como de Occidente, aunque difieren algo entre sí por sus ritos, como suele decirse, a saber, por su liturgia, disciplina eclesiástica y patrimonio espiritual, sin embargo, están encomendadas por igual al gobierno pastoral del romano pontífice, que sucede por institución divina a San Pedro en el primado sobre la Iglesia Universal. Estas iglesias particulares gozan por tanto de igual dignidad, de tal manera que ninguna de ellas aventaja a las demás por razón de su rito, y todas
disfrutan de los mismos derechos y están sujetas a las mismas obligaciones, incluso en lo referente a la predicación del Evangelio por todo el mundo. Marcos 16:15, bajo la dirección del romano pontífice. Perfecto. Aquí sería un discurso para todas las iglesias orientales y este discurso se aplica perfectamente a la iglesia copta católica. Ahora, lo que vamos a hacer es el segundo punto del esquema. Listo, ya después de estas terminologías, de estas expresiones, por un lado etimológicamente, por el otro históricamente, espero que fue enriquecedor este primer punto. Segundo punto, ya sabemos que es la Iglesia Copta Católica, es una de las iglesias orientales y específicamente es una iglesia de las iglesias coptas, porque hay iglesia copta ortodoxa, y esta es una iglesia copta católica. ¿Por qué católica? Por su unión con la Iglesia Católica Universal, según lo que hemos leído en el numeral 2.3 del decreto del Concilio Vaticano II. Ahora, la pregunta que surge, ¿desde cuándo tenemos este fenómeno que se llama copto católico? O esta realidad que se llama copta católica, la iglesia copta católica. Aquí voy con ustedes con un poco de historia que es sencillo, no voy a complicar. Y son dos puntos que voy a tratar antes del fenómeno copto católico y a partir del fenómeno copto católico. Antes del restablecimiento del patriarcado copto católico. Ya estas palabras patriarca, patriarcado, copto católico suenan, ¿no? Antes del restablecimiento del patriarcado copto católico, ¿qué pasaba en Egipto? Claro, estaba la iglesia copta en general, la iglesia ortodoxa copta en general, y también se recordarán, vivía una iglesia melquita que aceptaba el Concilio de Calcedonia y una iglesia jacobita que no aceptaba el Concilio de Calcedonia. Esta situación siguió hasta la Edad Media. En la Edad Media, aquí imagen representa a San Francisco de Asís con su comunidad que se llama los franciscanos. Ustedes saben que hace 2 años, es decir, 2019, celebramos 800 años ¿de qué? De la visita de San Francisco de Asís al sultán el Malik de Egipto. Esta visita en 2019 tuvo como conmemoración de 800 años. Eso significa que en 1219 San Francisco de Asís fue al sultán en Egipto. A partir de este momento se inició la presencia franciscana en Egipto. No hay que sorprender de la realidad de los franciscanos en Egipto o en el Medio Oriente, ¿no? Posteriormente, los padres franciscanos iniciaron un diálogo con los coptos a través de ayudas espirituales, también materiales. Entonces, la presencia de la Iglesia Católica en general en Egipto empezó con los franciscanos en Egipto, las misiones de los franciscanos. La Edad Media también, específicamente en el siglo XV, ustedes recordarán que hubo un concilio de Florencia, donde algunas iglesias orientales se reunían con la Iglesia Católica para hacer este concilio de Florencia que buscaba la unidad de los orientales con la Iglesia Católica. Y estamos cerca de la caída de Constantinopla, la caída de la ciudad que actualmente Estambul, ¿no? En Turquía, porque es la última de las iglesias orientales que cae, que es Constantinopla, ¿no? En el siglo XV. Pero entonces la iglesia copta también fue presente en este concilio de Florencia, pero no hubo la posibilidad de la verdadera unión entre los coptos y los católicos. Y siguieron los misioneros franciscanos y también los misioneros jesuitas a fundarse comunidades en Egipto. Esta situación siguió, para caminar un poquito, hasta el inicio
del siglo XVIII. En los esfuerzos misioneros de los franciscanos y de los jesuitas en Egipto tuvieron éxito finalmente. Los primeros esfuerzos y aquí entró también en escena la congregación Propaganda Fide, la congregación de la evangelización de los pueblos, para organizar a los católicos coptos, atención, coptos, pero ya se reunieron con la Iglesia Católica en general, por eso se llaman coptos católicos, bajo la jurisdicción de un obispo, pero no de Egipto. Este obispo es el obispo ortodoxo Atanasio, era de Jerusalén, no de Egipto. Y entonces, esto fue en el año 1741. El primer momento verdaderamente importante en la historia de la Iglesia copta católica o del movimiento copto católico, esa en realidad fue fuera de Egipto, y se debe a Jerusalén, cuyo obispo Atanasio aceptó en 1739 la obediencia de Roma. Pero lastimosamente, digo algo positivo antes de decir lastimosamente, en 1741 el Papa Benedicto XIV constituyó a Atanasio vicario apostólico para todos los coptos que están en comunión con Roma. Esta es la realidad de la Iglesia Copta Católica. Así se creó el vicariato apostólico, y por tanto Atanasio fue un vicario apostólico, el obispo. Y a partir de allí se desarrolló la comunidad copta católica. Sin embargo, parece que pronto este obispo regresó nuevamente a la Iglesia Ortodoxa y abandonó el cargo, y fue entonces, esta realidad fue bloqueada. Todo esto siguió con otros, este es el último punto aquí, con otros vicarios apostólicos. No sé si tienen sensibilidad de la historia, si la historia les gusta, pero me toca hacer este punto para ver desde dónde surgió el fenómeno copto católico. A partir de este momento, del siglo XVIII hasta el siglo XIX, seguimos con vicarios apostólicos. No voy a contar todos los nombres de estos vicarios apostólicos, pero la institución de la comunidad se mantuvo y se fortaleció plenamente en 1761, cuando comenzó la serie regular de vicarios apostólicos coptos católicos, estos que llegaron hasta el año 1895. ¿Por qué? Porque en este momento, 1895, el siglo XIX, con este famoso obispo, antes de ser patriarca, que se llama Quirullos Magar, empezó el patriarcado. Atención con esto. El patriarcado, más no aún el patriarca. El patriarca va a venir 4 años más tarde. Entonces, Roma reestableció el patriarcado copto católico, de la antigua memoria del patriarcado de Alejandría. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el primer patriarca, en la fundación del patriarcado, fue 1895, ¿de acuerdo? Gracias a los esfuerzos de un obispo que es Quirullos Magar. Pero el Papa León XIII, ahora lo vamos a explicar bien, hizo a este obispo el patriarca de esta Iglesia Copta Católica. Por tanto, ¿en qué fecha tenemos el primer patriarca copto católico? En el siglo XIX, exactamente 1899. Permítanme contar un poquito este periodo en pocos minutos, porque es muy interesante. No va a tardar la renuncia de este patriarca unos años más tarde, ¿no? Pero gracias a las misiones realizadas por los jesuitas y los franciscanos, se estableció una comunidad pequeña copta católica, ¿no? Pero siguieron con vicarios apostólicos, y vimos uno de ellos, el más famoso, Atanasio. Pero la realidad siguió hasta que un padre que se llama Yerjes Magar, que va a cambiar su nombre como Kirillos, significa Cirilo. Ustedes saben que los orientales, cuando se ordenan sacerdotes, cambian el nombre porque tienen una misión nueva.
Su nombre, entonces, como padre, también se cambió cuando lo hicieron obispo y patriarca. Él se llama Yerjes Magar. Él, como el padre Carlos, fue formado en el seminario interritual de Beirut, del Líbano, y fue elegido consagrado obispo titular de Cesarea de Filipe y nombrado vicario apostólico de los coptos en el 15 de marzo 1895. Hasta aquí estamos como un vicario apostólico, ¿no? Poco después de su consagración, Macar, Carolus Magar, o Macar, como quieren, sería Macario en español, renovará la petición a Roma y firmada por los notables, los hombres notables de Egipto, coptos, para restablecer el patriarcado copto católico. El Papa León XIII, recuerdan el nombre bien, el famoso Papa León XIII, con una carta apostólica que se llama Christe Domini, el día 26 de noviembre de 1895, restableció el patriarcado copto católico. Y este patriarcado tenía apenas dos diócesis, una en un lugar que se llama Minia y otro en el sur de Egipto que se llama Luxor. Más tarde, este obispo, vicario apostólico, era muy entusiasta y alcanzó a crear otras realidades. Por ejemplo, ustedes conocen el Concilio Vaticano II. También la Iglesia Copta Católica tiene dos sínodos. El primer sínodo copto, y tiene un documento muy grande en latín que hablaba de los dogmas, de la disciplina, fue convocado gracias al obispo Magar, ¿no? En el siglo XIX tenemos también un sínodo, una especie de un concilio particular de la Iglesia Copta Católica. El sínodo estaba en el siglo XIX. Finalmente, y esta es la última cosa que voy a decir, Carolus Magar, este obispo, fue proclamado patriarca en el 19 de junio de 1899. Entonces tenemos el primer patriarca con él. Listo, yo no voy a contar toda la historia, pero Magar desarrolló una actividad muy buena en los primeros años, pero a causa de conflictos, él tenía que ir a Roma y presentar su renuncia del cargo de ser patriarca. Esto fue 1908. Y a causa de muchas cosas, aquí no estamos para explicarlo, pero realmente porque fue una persona muy activa y siempre fue la envidia, siempre crearon problemas acerca de él, acusaron de no ser fiel en cuestiones de plata, de no ser fiel en ciertas cuestiones. Entonces, Roma, para evitar el desorden, le pidió a él la renuncia. Y él renunció en 1908. Y donde fue enviado a vivir en Líbano, y murió allá en Líbano. Pero tuvo también una dificultad, una caída que pasó a la iglesia ortodoxa de Calcedonia, no ortodoxa, no Calcedonia, por 3 días. Y escribió un libro que dio para discutir, que se llama La Constitución Divina de la Iglesia. En todo caso, este patriarca, primer patriarca de la Iglesia Copta Católica, murió en 1921, joven. Imaginan cuántos años tenía, jovenísimo. Entonces, en 1921 murió el primer patriarca de la Iglesia Copta Católica. La Iglesia Copta Católica no tuvo inmediatamente patriarcas. A causa de estos problemas, la falta de organización, el tema siguió abierto hasta 1947, cuando se retomó la serie de los patriarcas coptos católicos. Hasta el momento, después del primero, tenemos 5. Voy a nombrarlos. El segundo fue Marcos II Guzmán, 1947 hasta 1958. Segundo, o más bien el tercero, contando Macar. El tercero, Estefanos I Sedaros,
1958 hasta 1986. El cuarto, Stefano II Gattaz, que 1986 hasta 2006. El siguiente que vive, que es cardenal, es un cardenal. La Iglesia Copta Católica tuvo 2 cardenales, y también el segundo, Antonios Najib. Antonios Najib, él fue patriarca de 2006 hasta 2013, donde presentó también su renuncia por salud, por cuestiones de salud. Desde el momento de 2013 hasta hoy tenemos un patriarca que se llama Ebrahim Ishaq. Esta es la historia del patriarcado copto católico. Lo que me queda son 5 minutos para contar algo de la situación actual de la Iglesia Copta Católica en cuanto a la composición actual, en cuanto a la identidad, a la misión. La imagen que ustedes ven adelante, en medio está el patriarca, en medio, el patriarca actual que se llama Ebrahim Ishaq, que es el 6º patriarca de la Iglesia Copta Católica, y los demás son los obispos coptos católicos. Entonces, me permiten contar algo en 5 minutos para cerrar el tercer punto de la situación actual de la Iglesia Copta Católica, diciendo la composición y la identidad y la misión. Así terminamos nuestra charla y abrimos un diálogo o unas discusiones o preguntas. La situación actual de la Iglesia Copta Católica. Ante todo, la composición actual. ¿Cómo está la Iglesia Copta Católica actualmente? ¿No? ¿Cómo fue en el pasado? Ya lo contamos. Ahora, ¿cómo está ella actualmente? Esta iglesia tiene su propio patriarca, y el actual se llama Ebrahim Ishaq, y tiene su sínodo de obispos de iglesia patriarcal, que consta o que está compuesto de 8 obispos que tienen 8 diócesis. Una diócesis que está en el Luxor y Asuán, una en Sohaj, una en Asyut, una en Abu Gorgas, una Menia, una Giza y una en el Cairo, que es el patriarcal, y una en Ismailía. Estas son las 8 diócesis que tienen la Iglesia Copta Católica actualmente, que tiene 8 obispos, pero hay otros obispos que no tienen diócesis y que ayudan al patriarca actualmente, ¿no? Que son también obispos importantes. ¿Cuántos coptos católicos hay actualmente? Según el cálculo que se sabe, ¿no? Porque siempre puede ser más, puede ser menos. Los egipcios actualmente en general son 100 millones. La realidad cristiana en Egipto son 10% de esta situación. Entonces, más bien, qué pena, disculpen, son 20%. Yo estoy hablando como máximo, 20%, es decir, son 20 millones de cristianos en Egipto. Pero estos 20 millones tienen una minoría, que es la Iglesia Copta Católica. Apenas son 250.000 coptos católicos. 250.000 coptos católicos. No obstante que sea una minoría dentro de la minoría, porque somos minoría como coptos católicos, pero somos minoría como comunidad cristiana en Egipto, entonces están servidos por 200 sacerdotes. 200, claro, sacerdotes diocesanos, pero también de comunidades religiosas, como franciscanos, dominicos, jesuitas, tanto también comunidades masculinas, femeninas. Tenemos un seminario mayor, un único seminario que se ubica en el Cairo, en el barrio que se llama Maadi. Y apenas tenemos como 40, 50 seminaristas en total, ¿no? Entonces, que están formándose. Estamos hablando verdaderamente de una minoría católica dentro de una minoría copta en la sociedad islámica. Esto fue la composición actual. ¿Cuál es la identidad de esta Iglesia Copta Católica? Voy a recoger lo que hemos dicho anteriormente. Es una iglesia tradicional que sigue la tradición copta, el rito copto,
pero se ha unido a la Iglesia Copta, a la Iglesia Católica Universal, y esto significa que es una iglesia abierta a la misión y cultura de todo el mundo católico. La identidad propiamente es esta. Esta iglesia tiene la misma fe católica y sigue siempre las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero viviendo con la tradición copta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos la realidad de la misa copta, que es más larga que la misa latina, dura 2-3 horas cantada. Tenemos la realidad de los sacerdotes casados, que un sacerdote copto católico puede ser casado también. Tenemos muchas realidades, si me preguntan más adelante, la podemos explicar. Puede decirse en este sentido, desde mi punto de vista, que la Iglesia Copta Católica es un árbol, pero al mismo tiempo es un puente. Un árbol porque está raizada la tradición copta, pero es un puente entre Oriente y Occidente, entre la realidad de la Iglesia copta y la Iglesia Católica en general. Esta es la ventaja de esta iglesia. Es una iglesia abierta. Listo, el último punto es la misión. ¿Qué misión tiene esta iglesia copta católica? Que contamos su historia y contamos su realidad. En pocas palabras, la iglesia copta en Egipto realmente busca vivir la inculturación. Inculturación es decir, proclamar el evangelio según la cultura local. Y precisamente la cultura es árabe, pero también egipcia, islámica, a través de la presencia en diferentes sectores. Ustedes pueden sorprenderse que una minoría en Egipto, como es la Iglesia Copta Católica, tiene las mejores escuelas. Entonces, su presencia en el sector educativo es de gran importancia. Tienen también clínicas, ¿sí? Tienen, además de esto, centro del cine para dar premios a los autores que conciben el cine o el arte como misión. Entonces, es una iglesia con mucha fuerza en el campo educativo, en el campo sanitario y también en el campo artístico y también es una cosa importante. De las mejores escuelas en el Medio Oriente son las escuelas católicas. Además, ella fomenta el desarrollo social de la mujer. Ustedes saben también que la mujer en el mundo árabe también tiene ciertas limitaciones. En Egipto, por ejemplo, hay asociaciones que ayudan al desarrollo de la mujer. Imaginen una sola cosa pequeña, ¿no? La realidad del analfabetismo, que es una realidad grande en Egipto, y la sufren más las mujeres. Entonces, estas asociaciones sociales desarrollan esta parte de que la mujer puede también ser educada, puede formarse, y esta realidad realmente es una realidad importante en Egipto, con otras cosas que no estamos para contar ahora, ¿no? La enculturación religiosa de la doctrina de la Iglesia Católica es una de las misiones también de la Iglesia Copta Católica a través de los institutos teológicos y catequéticos. Casi cada diócesis tiene un instituto teológico de formación para enseñar los dogmas de la Iglesia Católica. La última frase como conclusión para decirles gracias y cerramos la charla. Para decir gracias es esta frase. La Iglesia Copta Católica es una auténtica expresión copta de la fe católica universal. Es también un signo y una presencia de la cultura árabe cristiana entre los ortodoxos y también los musulmanes. Es decir, es hablar hablar del evangelio en árabe. Esta es la grandeza también de la Iglesia Copta Católica. Muchas gracias por tener paciencia y escucharme en este espacio de tiempo.